La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando. Hola María. Hola Resistencia. Soy Juan Carlos, expatriado por razones laborales desde hace más de 30 años en Bruselas y ahora orgulloso mecenas de La Cafetera. ¿Que por qué decidí hacerme mecenas? Muy sencillo. Como incansable viajero y vulcanólogo que soy, me gusta estar siempre puntualmente bien informado de cómo se agita día a día ese magma populista y radical que haya refugio y sobre todo buena información en programas como La Cafetera. Gracias por hacerme sentir que ya nunca más estaré solo. Salud, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías. Prevaricación, de falsedad en documento público, de malversación, y por lo tanto habría que exigirle, y le exigimos al presidente del Gobierno, al señor Rajoy, que deje de amparar al presidente imputado de la región de Murcia. Nosotros condicionamos el acuerdo de investidura a que el PP cumpla el acuerdo y proponga un candidato alternativo. Señor Rivera, tras preguntarle de por qué en distintos territorios aplicaba criterios distintos y dispares, señaló lo siguiente: una cosa es meter la mano y otra es meter la pata. Estamos hablando de una prevaricación administrativa. No es lo mismo meter la pata que meter la mano. Y hay algo que en España no debemos olvidar nunca, que es la presunción de inocencia. Repito, 16 denuncias hasta ahora, todas archivadas. Es una falsedad lo de las 17 denuncias archivadas. Pedro Antonio Sánchez tiene 3 denuncias penales, de las cuales 2 están vivas, 2 están hacia adelante. Porque usted ha seguido una política exterior con la Unión Europea que yo creo que ha sido perjudicial para nuestro país y que ha consistido en ser dócil con el fuerte e implacable con el débil. Fue usted implacable con los griegos, a pesar de que el interés de España era que no se les aplicara un memorándum ni las condiciones que se les aplicó, mientras usted ha practicado una alianza con Angela Merkel que no ha beneficiado en nada a nuestro país en el marco de la Unión Europea. Señor Rajoy, las relaciones internacionales, entendidas como las entendemos humildemente desde mi grupo, tienen que constar de algunos elementos. El primero, el respeto por otros países. El segundo, la defensa de los derechos humanos. El tercero, la defensa de la democracia. Y el cuarto, la defensa del bienestar. El señor Trump es una bomba de relojería para todos estos elementos. Yo estoy de acuerdo con la libertad y los derechos humanos y luego no me ponga, por favor, a Venezuela de ejemplo de absolutamente nada. Creo que en Venezuela la prioridad es que los presos políticos que los hay salgan a la calle, como sucede en cualquier democracia, y que todos defendamos la libertad de todos. Tengo que decir que yo jamás he hecho algo contra el gobierno griego. Es más, he apoyado sus posiciones, lo hemos hecho en el Eurogrupo, en el Ecofin y en el Consejo Europeo, porque yo quiero que a Grecia las cosas le vayan bien, porque eso significa que le va a ir bien al conjunto. Muy buenos días amigos, muy buenos días cafetera, bienvenidos una mañana más al bosque de Sherwood, allí donde se concentran, donde se ocultan los proscritos. Estamos aquí en los limítrofes de Sherwood, como cada mañana, dando cuenta de lo que nos traen los periódicos, los medios de comunicación, de la forma en la que enfocan la realidad y que tratamos de analizar aquí en compañía de los oyentes. Muy buenos días a todos, bienvenidos hoy en esta versión de Café Express. Dejo yo el café preparado, colocado en la mesa, con todos sus extras, en un... ¿Cómo se llama? Es que estoy pensando, no me acuerdo cómo se llama, en un calentador me sale, en un termo, eso. Bueno, ya sabéis que los días que tengo que irme para la tele no estoy en mis mejores condiciones, tengo que irme a continuación y entonces a ver si no pasa como la semana pasada. Hoy he llegado con tiempo al estudio, hoy he llegado con tiempo suficiente, pero tenemos muchas cosas de las que hablar muy interesantes además hoy en el programa. Vamos a hablar con Irene Montero,
ayer estrenó cargo, sabéis que es la nueva portavoz parlamentaria de Podemos. Queda, por tanto, Íñigo Errejón en otro cargo, queda separado de esa posición, y ayer incluso Irene Montero ocupó el escaño, y ya sabéis, con todo el revuelo que esto ha provocado alrededor. Bueno, ahora hablaremos con Irene Montero sobre este asunto, y también para que nos explique en qué consiste exactamente eso y cuál va a ser la aportación que puede hacer su posición allí, ¿no? Bueno, hablaremos con Irene Montero y también vamos a hablar con Esteban Beltrán. Resulta que esta noche se ha dado a conocer en todo el mundo, de forma simultánea, a la 1 de la madrugada, el informe anual de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en todo el mundo. El informe anual sobre la violación de derechos humanos. Algunos de los titulares son verdaderamente preocupantes, porque resulta que se está observando un importantísimo retroceso en la forma en la que tenemos de entender los derechos humanos, y no solo es un problema de retórica, se está dando una especial visión que se está extendiendo de los unos contra los otros. Lo ha detectado Amnistía Internacional, así que le vamos a pedir a Esteban Beltrán que nos defina exactamente qué es lo que creen que está pasando y, sobre todo, qué posibilidades tenemos los ciudadanos de cambiar esto de una manera o de otra. Así que empieza la cafetera. Estás escuchando la cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Por cierto, que ayer estuve con Pachi Freites y Enrique Quesada. Esto necesita un momento para contarlo, necesita un momento de tranquilidad. Estuve con Enrique Quesada y Pachi Freites porque estamos preparando esa desvirtualización. La verdad es que sin vosotros, Enrique y Pachi, esto sería imposible. O sea, porque la verdad es que son dos almas que tienen un objetivo marcado y no hay quien les mueva. Lo cual es bastante de agradecer, debo decir. Bueno, pues estuvimos viendo la sala para ver cuándo se puede hacer esa desvirtualización. Estuvimos viendo la sala del Teatro del Barrio, que Alberto San Juan, con todo su cariño, con toda su amabilidad, nos ha ofrecido para que podamos hacer allí un programa en directo, un encuentro. Va a ser una experiencia piloto, luego ya veremos a ver qué se puede hacer. Pero bueno, será hacia el mes de mayo y ya veremos cuándo concretamente, probablemente el 6 de mayo. 6 de mayo. No va a haber muchas plazas porque son 130 plazas lo que ocupa. Así que ya hablaremos a ver cómo se resuelve este tema. Pero en todo caso, bueno, esto para contaros que ayer Enrique Quesada, cuando fuimos a ver la sala y a ver qué necesidades técnicas había y cómo se tenía que hacer esto y todo eso, porque son gente previsora, gente decente, no despelados como yo, no estas cosas, no. Pero llegó Enrique Quesada con un folio impreso y me dice, mira, yo muchas veces busco en las... Sabéis perfectamente quién es Enrique Quesada, es un oyente de este programa. Y dice, yo muchas veces busco cosas en el diccionario y porque sirven para enfocar la realidad, o cuando pongo en marcha algún proyecto y tal, lo primero que hago es recurrir al diccionario porque te da una definición precisa de las cosas y de los proyectos que estás emprendiendo, que me pareció una política francamente interesante, Enrique. Y entonces dice, y he buscado la palabra resistencia. Y la tercera acepción en el diccionario de la RAE, la tercera dice, resistencia, conjunto de personas que, generalmente de forma clandestina, se oponen con distintos métodos a los invasores de un territorio o a una dictadura. Resistencia. ¿Es bonito o no es bonito? Así que sí, amigas y amigos, somos la Resistencia. Y no estamos solas. Además yo creo que es una acepción en la que hemos encajado todos muy bien. Y se lo decía Enrique, digo, lo que me gusta del concepto de resistencia es que, además de tener muchas formas de observarlo, todo el mundo se ha sentido perfectamente encajado, ¿no? Que es lo que me gusta de esta palabra, porque aquí no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho antes,
No importa ni siquiera la concepción que tengas del mundo. Este es un fenómeno, el de la cafetera es un fenómeno incluyente. Así que con sentirse parte de la resistencia ya eres parte de la resistencia. Y alguien me preguntaba todavía, ¿pero a quién os resistís? ¿Cuál es la resistencia? Digo, bueno, son muchas formas. A ciertas cosas que están sucediendo en el mundo, a ciertos enfoques que predominan en los medios de comunicación sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Se puede resistir uno a muchas cosas y aún así tener un enfoque compartido con el resto de los oyentes, ¿no? Bueno, hoy encontramos, si echamos un vistazo a las portadas de los periódicos, un día más, de nuevo, encontramos que eso ocurre de forma bien clamorosa en la interpretación que dan a los hechos de actualidad los grandes periódicos impresos, ¿no? Vemos, por ejemplo, una nueva polémica que abren, que lleva el ABC a su portada. Dice Zapatero, una fotografía de Zapatero y Nicolás Maduro. Zapatero da oxígeno al Maduro más autócrata, mientras que Trump, menudos ejemplos, por cierto, mientras que Trump, la Unión Europea, Rajoy, González, Aznar, Amnistía Internacional denuncian la dictadura en Venezuela, el presidente retoma sin condiciones su diálogo con el chavismo. Dice el periódico ABC, lo que está es con una gran fotografía, pero lo que está dando cuenta es de los contactos que han retomado el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que sabéis que está haciendo una labor internacional de mediación, no es una labor que haya decidido Zapatero por su cuenta y riesgo, sino que forma parte de una misión internacional que pretende introducir en Venezuela algunas posibles reformas que puedan ayudar a mejorar procesos democráticos, a resolver problemas con los presos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. A la ABC no le gusta esta fórmula, le gusta más la que plantean González, Aznar, Trump. Entonces, bueno, plantean a través de esta fotografía ese asunto. Que es verdad que de pronto Venezuela ha vuelto a la realidad, a la actualidad española. Probablemente porque hay procesos electorales de por medio, que es una cosa que sucede bastante a menudo cuando nos lo encontramos en nuestro país, y es llamativo que esta denuncia tan recurrente de los venezolanos, del gobierno venezolano, sobre cómo intentan influir los grandes periódicos impresos en la política interior venezolana, ¿no? Porque ya lo hemos hablado algunas veces, uno puede discrepar o no de lo que está ocurriendo en Venezuela, se puede hacer de una forma más o menos analítica, se puede observar desde la perspectiva de los derechos humanos, Amnistía Internacional lo hace, ¿no? Por ejemplo, el propio José Luis Rodríguez Zapatero también lo aborda desde esa perspectiva, y uno puede tener una lectura u otra sobre lo que ocurre en Venezuela. Pero hay bastante sesgo con la forma en la que se mira Venezuela, porque Venezuela, ya lo hablamos aquí en el programa, ¿os acordáis que un día aquí en la cafetera entrevistamos a Carlos Martínez, investigador del IELAT, del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá? Hablamos hace ya algunas semanas, y donde nos decía, los problemas estructurales de Venezuela vienen desde hace décadas, ¿no? Y nos recordaba, por ejemplo, el Caracazo, en el año 89, el Caracazo, cuando se produjo unos importantísimos disturbios en todo el país, año 89, que Hugo Chávez llegó 10 años después, 10 años después. Así que con todas estas atribuciones que se hacen en la prensa española a los problemas estructurales de Venezuela y lo atribuyen a la llegada de Chávez o al gobierno de Nicolás Maduro, hay un sesgo bastante claro, ¿no? Bueno, pues eso lo encontramos hoy en la portada del ABC. En la portada del periódico El País nos encontramos, dice, Trump autoriza deportaciones masivas de indocumentados. El plan, que incluye 15.000 nuevos agentes, contrarresta la paralización judicial del veto a la inmigración. Y también Bruselas alerta del aumento de la desigualdad en España. El informe de la Comisión Europea señala los elevados riesgos de pobreza y exclusión social pese a la recuperación económica, dice el periódico El País. Bueno, ayer, en efecto, nos encontramos esta advertencia de la Unión Europea, pero básicamente la actualidad, aunque hoy no viene recogida en las portadas de los periódicos, vivimos varios asuntos que estuvieron muy presentes tanto en las tertulias de televisión como en los programas informativos. Uno de ellos es, sabéis, la imputación al presidente de Murcia del Partido Popular, que como, ya lo escuchamos aquí en el programa un día hace 24 horas, que como había anunciado que se marcharía, que dimitiría de su cargo si era imputado y no lo está haciendo, pues esto ha provocado un gran revuelo político que todavía sigue colocado sobre la mesa. Porque, entre otras cosas, ayer se pronunció Albert Rivera,
que sabéis que el Partido Popular en Murcia tiene un acuerdo con el partido de Albert Rivera. Y si Albert Rivera rompe ese acuerdo, provocaría la caída del gobierno del Partido Popular allí. Bueno, Rivera condicionó el acuerdo precisamente a la dimisión del presidente de la comunidad autónoma. Nosotros condicionamos el acuerdo de investidura a que el PP cumpla el acuerdo y proponga un candidato alternativo. Pero claro, ¿pensáis que en el Partido Popular están observándolo con la misma óptica? Ayer se produjo una notable confluencia de declaraciones, una coincidencia muy interesante. En primer lugar, escuchamos a Mariano Rajoy, que le preguntaron en Telecinco sobre este asunto. Y dijo Mariano Rajoy, presunción de inocencia. Y hay algo que en España no debemos olvidar nunca, que es la presunción de inocencia. Repito, 16 denuncias hasta ahora, todas archivadas. Y aquí se montó un lío monumental, porque Mariano Rajoy había dicho que había 16 denuncias archivadas, y entonces le preguntaron, y dijo que habían sido 16 denuncias llegadas del Partido Socialista. Y entonces le preguntaron al Partido Socialista de Murcia y dijo, eso es mentira, son 4. Es una falsedad lo de las 17 denuncias archivadas. Pedro Antonio Sánchez tiene 3 denuncias penales, de las cuales 2 están vivas, 2 están hacia adelante. 3 denuncias penales, de las cuales 2 están vivas, 2 salen adelante. Eso decía el PSOE de Murcia. Pero daba lo mismo, porque el argumento más repetido lo puso sobre la mesa Rafael Hernando, parafraseando a Albert Rivera. No es lo mismo meter la mano que meter la pata. Señor Rivera, tras preguntarle de por qué en distintos territorios aplicaba criterios distintos y dispares, señaló lo siguiente: una cosa es meter la mano y otra es meter la pata. Argumento que fue repetido una y otra vez por distintos miembros del Partido Popular. Esto es muy llamativo. Hay veces que se acusa a los partidos políticos, dicen, es que habláis todos igual. Es que en ocasiones el argumentario que se reparten, lo vimos ayer con el Partido Popular, el argumentario que se reparten, pues hace que no se salgan del discurso. En eso son bastante disciplinados y consiguen colocar esa idea en todos los periódicos, en todos los informativos. Martínez Maillo le preguntaron y volvió a insistir. Estamos hablando de una prevaricación administrativa. No es lo mismo meter la pata que meter la mano. El Partido Socialista dice que Mariano Rajoy tiene que dejar de amparar al presidente de Murcia. Bien, en relación con un tema de máxima actualidad, como es la situación del presidente de la región de Murcia, decirles que en estos momentos el gran soporte del presidente de la región de Murcia es el presidente del gobierno, el señor Rajoy, que es el que está sosteniendo a un presidente imputado por 4 presuntos delitos de prevaricación, de falsedad en documento público, de malversación, y por lo tanto habría que exigirle, y le exigimos al presidente del gobierno, al señor Rajoy, que deje de amparar al presidente imputado de la región de Murcia. Y todo el lío político giraba en torno a este asunto. Bueno, os cuento un poco qué es lo que se está manejando en los mentideros madrileños, ¿no? Porque la presión que se ha ejercido en torno a la dimisión o no de Pedro Antonio Sánchez ha sido enorme. Hoy en El Mundo lo vemos en la portada. Ciudadanos, reacio a respaldar una moción de censura en Murcia. Rivera considera ahora que los políticos imputados no deberán dimitir hasta que no vayan al banquillo. Hay un cierto cambio de posición en Ciudadanos. Es que Ciudadanos tiene un pacto firmado, pero es que además hay una ley de transparencia en Murcia cuyo segundo artículo es precisamente este, que deben dimitir aquellos cargos que sean imputados, y ha sido imputado. Pero como saben que hay un lío político monumental, porque ¿qué es lo que tendría que pasar? Claro, si dimite, el Partido Popular tendría que elegir rápidamente a otra persona para colocarla en lugar del presidente. Pero si el Partido Popular se niega a esta operación, para expulsarlo, Ciudadanos se tendría que poner de acuerdo con Podemos para provocar una moción de censura. Y claro, una moción de censura de la mano con Podemos sería para Ciudadanos, digamos, una campaña complicada de justificar en Madrid, aunque esto suceda en Murcia, porque ya estarían yendo de la mano de los populismos, de los bolivarianos, de los comunistas, de todas estas cosas, y a ver cómo lo explican. Entonces, como no saben qué hacer, porque no quieren ponerse tampoco, no quieren ir de la mano, están dispuestos a incumplir su propio acuerdo
con el Partido Popular de Murcia, y no solamente con el Partido Popular de Murcia que les dio el gobierno, es que también la abstención para con el PP de Madrid, con el gobierno central, también, ¿os acordáis?, llevaba aparejadas una serie de acuerdos, y también se estarían incumpliendo los acuerdos sobre transparencia y lucha contra la corrupción. Así que Ciudadanos se encuentra entre la espada y la pared, no sabe muy bien qué elegir, si susto o muerte. Y en eso lo vemos. Bueno, pues lo que se dice en los mentideros madrileños es que Albert Rivera está esperando a tener alguna suerte de conversación con Mariano Rajoy para tratar de resolverlo, y que están todos ganando tiempo. Y que es muy probable que en los próximos días veamos la dimisión, pero que está esperando a tener esa conversación. Y se está hablando de una semidimisión. O sea, mira, dejas el puesto ahora y cuando ya testifiques, entonces vuelves de nuevo a la presidencia. O sea, lo dejas en manos de un presidente coyuntural, temporal o como se le quiera denominar, ¿no? Pero parece una idea un tanto osada y por las dificultades que sigue habiendo en este país hoy para la conciliación de la vida laboral con la vida familiar. A mí me parece, y a todas nosotras nos parece, que es una buena noticia que haya habido muchas mujeres que luchan y han luchado antes para que hoy pues algunas de nosotras podamos dar un paso al frente. En este caso en Podemos, pero creo que también en vuestra profesión y en tantas otras, a pesar de todas las barreras que seguimos teniendo. Fernando. Estás escuchando La Cafetera. Irene Montero, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, en primer lugar me gustaría que pusiéramos sobre la mesa un debate que está en las redes sociales, porque está absolutamente instalado, lo vemos en algunos periódicos, lo vemos de forma insinuada, lo vemos directamente en el debate público. El nombramiento de Irene Montero, se habla de nepotismo. ¿Nos puede explicar el proceso que se sigue en Podemos para nombrar a alguien portavoz? Bueno, primero decirte que siempre en Podemos, cuando hay personas que han asumido o asumimos responsabilidades importantes, digamos que venimos preparados para lo que haga falta, ¿no? Y que estamos preparados para todo tipo de ataques, y en mi caso, pues para ataques, muchos de ellos machistas, y que no voy a ser ni la primera ni la última mujer que bueno, pues que sea cuestionada o por su vida privada, o que sea cuestionada o tenga que demostrar 2 o 3 veces que está capacitada para desarrollar una tarea. Eso es el pan nuestro de cada día para muchas mujeres en nuestro país, en muchas profesiones y no solo en la política. A partir de ahí, pues bueno, lo que preguntabas tiene sentido, ¿no? Nosotros hemos hecho un proceso congresual muy participativo, han participado más de 150.000 inscritos e inscritas que han elegido persona por persona en listas abiertas a quienes querían que les representasen. Yo ahí, pues bueno, he sido elegida como la 4ª persona con más votos y la primera mujer con más votos, y eso no puede más que honrarme y llenarme, ¿no?, de responsabilidad. Después de eso, además, ha habido un Consejo Ciudadano que ha sido electo democráticamente y que por amplísima mayoría ha decidido no solamente la portavocía del Congreso, sino otras muchas responsabilidades internas y externas. Yo creo que esos procesos democráticos merecen respeto, pero vamos, insisto en que cuando asumimos una responsabilidad, y más cuando somos mujeres, estamos preparadas para lo que venga, y que lo que tenemos que hacer es trabajar duro y desterrar el machismo de nuestras vidas trabajando muy duro. Bueno, pues despejado este asunto, hay algunos temas que nos interesan, porque ayer veíamos tu primera aparición como nueva portavoz de Podemos en el Parlamento. ¿En qué se va a notar el cambio en la portavocía del Congreso de los Diputados? Bueno, me hacían ayer la misma pregunta y respondía planteando, en primer lugar, con lo que inicié mi intervención, ¿no?, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Creo que las mujeres en Podemos estamos dando un paso al frente. El equipo con el que yo estoy trabajando, y que ayer también se pudo ver a la entrada en esa rueda de prensa, es un equipo compuesto mayoritariamente por mujeres, y creo que eso se va a notar en el tipo de tareas, de organización del trabajo. Y creo que eso es algo positivo, que seamos capaces de feminizar, o como decimos también ahora, aunque suene un término un poco más complejo, despatriarcalizar, ¿no?, desnudar las estructuras de poder machistas y trabajar para desterrar el machismo de nuestras vidas. Creo que eso es muy útil en una institución como el Parlamento, como el Congreso de los Diputados. Y después, pues bueno, creo que Íñigo ha realizado una excelente labor, creo que tengo mucho que aprender, ya he aprendido mucho como portavoz adjunta a su lado, pero creo que tengo mucho que aprender de cómo se siguen los procedimientos, de cómo se articula todo, y en eso, pues bueno, máxima humildad, a trabajar en equipo, que creo que eso es otra seña de identidad del trabajo que queremos realizar, tanto Ione, que es la portavoz adjunta, como Chema Guijarro, como
como los compañeros de la mesa, todo el mundo, mucho trabajo en equipo y mucha colaboración y bueno, y a trabajar muy duro, ya digo, con la máxima humildad, aprendiendo de quienes lo han hecho antes y tirando para adelante para demostrar que somos una alternativa al Partido Popular, que al final es de lo que se trata, ¿no? De que el trabajo en las instituciones le sirva a la gente y no a nosotros mismos. Ahora te voy a preguntar por eso también, sobre la posición de Podemos y el enfrentamiento para con el Partido Popular, pero en esta visualización de la mujer en el Congreso, ayer explicasteis una anécdota que me parece muy interesante, la estuvimos comentando después aquí en el equipo, nos pareció muy relevante. Estabas con una compañera de tu equipo, con Gara, y detectasteis que entre las diputadas que han ocupado un cierto cargo de responsabilidad figuraba una etiqueta muy llamativa, ¿no? Claro, estábamos repasando, pues bueno, con esta idea de ver cuántas mujeres habían sufrido el techo de cristal, ver cuántas mujeres que han sido diputadas electas por la ciudadanía han terminado siendo pues portavoces de comisión o portavoces de los grupos parlamentarios, presidentas de comisiones, ¿no? Que normalmente son muchos más hombres que mujeres, y veíamos que había muchas que al final de la ficha pues venía la palabra incompatibilidad, ¿no? Entonces nos preguntábamos qué pasaba con tantas mujeres que habían visto o tenían esa etiqueta puesta. Y preguntando a la gente de la casa, obviamente esto no se puede hacer una estadística de en cuántos casos la incompatibilidad se refiere a esto, pero digamos que informalmente en la casa nos decían quienes llevan allí mucho tiempo que en muchos casos la incompatibilidad se debía a mujeres que bien habían decidido contraer matrimonio, bien habían decidido tener hijos o hijas, y que por eso pues no habían podido hacer compatible su rol con la vida personal con el trabajo en el Congreso, y habían terminado abandonando los escaños o no siendo reelegidas, ¿no?, en las listas. Y nos llamaba poderosamente la atención, claro, era uno de los datos que, bueno, a modo de anécdota, pero desgraciada anécdota, poníamos encima de la mesa para visibilizar cómo todavía pues hay brecha salarial, cómo todavía hay grandísimas desigualdades, muchas dificultades para conciliar la vida personal y familiar y con la profesional, y que eso pues bueno, pues es una cosa en la que además nosotros como miembros electos para representar a la ciudadanía tenemos que trabajar muy duro, no solamente dentro del Parlamento sino también fuera, porque desgraciadamente seguimos viviendo en una sociedad muy machista y que no da iguales oportunidades a las mujeres que a los hombres. Bueno, esa impronta, el hecho de que haya una mujer en la portavocía, se nota necesariamente, pero tenéis una actividad política y unos retos muy importantes por delante. Estábamos observando que hay heridas que todavía parecen no haberse cerrado después de Vistalegre. ¿O hay heridas por cerrar o es un punto y seguido para trabajar sin fisuras? Bueno, es verdad que hemos tenido un proceso de debate intenso. Muchas veces intenso de más, lo hemos dicho muchas veces esto. Creo que, no obstante, Vistalegre, el propio Congreso, para problema de las élites, ha sido una muestra de dignidad de nuestra militancia que llenó Vistalegre al grito de unidad y de este proyecto sigue adelante y de la filosofía del sí se puede. Creo que hay ciertos hombres, sobre todo hombres muy poderosos, que esperaban que Vistalegre fuese un escenario de confrontación, y es verdad que hemos tenido un proceso de debate muy intenso, en ocasiones demasiado, pero también es verdad que hemos sido capaces de responder con democracia y que 150.000 inscritos e inscritas han decidido, y Vistalegre fue una muestra de dignidad y de unidad por parte de la militancia, y creo que hemos conseguido que también el Consejo Ciudadano lo sea. Hemos conseguido hacer propuestas que han estado muy trabajadas por diferentes compañeros, desde Pablo Bustinduy, el propio Íñigo, Pablo Iglesias, Idoia Villanueva, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, han estado trabajando en propuestas que han terminado siendo de práctica unanimidad, ¿no?, de amplísima mayoría en el Consejo Ciudadano. Y creo que eso nos sitúa fuertes. Algunos querían que después de ese proceso de debate saliésemos debilitados, divididos y rotos. Llevan preconizando nuestra ruptura mucho tiempo, y creo que volvemos a demostrar que podemos debatir, que hay cosas que tenemos que mejorar en cómo hacemos los debates, pero que podemos seguir fuerte, unido y en disposición de ser el único proyecto alternativo al Partido Popular y a la Triple Alianza. Se dice que en la nueva política hay que ser generosos en la victoria. ¿Lo han sido con el sector de Íñigo Errejón? Creo que hemos sido generosos con el conjunto de órdenes o de directrices o de mandatos que las bases nos han hecho. Creo que
la composición de tanto del Consejo Ciudadano, que ya era plural por el propio método de elección, pero creo que se ha constatado que es una composición plural, también lo es la composición del Consejo de Coordinación. Creo que estamos avanzando muchos pasos en feminizar y en dar voz a las mujeres en posiciones relevantes, y por eso tenemos una coportavocía del Consejo de Coordinación con Pablo Echenique y Noelia Vera, y creo que en el Congreso también estamos siendo capaces de redistribuir las tareas, combinando pues seguir el mandato que nos han dado los inscritos y las inscritas con tener una política, digamos, de respeto y de acuerdo y de trabajo por consenso con todos los compañeros y compañeras, independientemente de lo que hayan defendido en el proceso de Vistalegre. ¿El gobierno en la sombra de Pablo Iglesias representa un giro a la izquierda tras esta disputa con el errejonismo? Bueno, el gobierno en la sombra, o lo que estamos llamando el shadow cabinet, que es también común en otros sistemas políticos en Europa, tiene por objetivo tener la posibilidad de dar debates estratégicos con cierta frecuencia y un poco, digamos, relacionados con la política del día a día, pero sin condicionarlo a que se den en otros espacios donde a veces vamos siempre con las prisas del día a día, ¿no? Y tiene que tener un carácter de algún modo consultivo o de aporte al Consejo Ciudadano en su deliberación y en su toma de decisiones. Ahí hay personas de altísimo nivel intelectual y de probada solvencia política, y creemos que es una forma en la que nosotros vamos a poder mejorar nuestra visión estratégica, que nos va a permitir también tomar mejores decisiones en el día a día. No creo que se pueda entender como tantas otras cosas bajo la lógica de la izquierda o la derecha, sino más bien en cómo mejoramos y cómo redistribuimos las tareas entre nosotros y nosotras, insisto, para combinar una visión estratégica que pueda ser debatida y que pueda ser reflexionada, meditada con las mejores cabezas, con que a la vez los espacios de decisión y los espacios de deliberación sean cada vez más plurales, incorporen a los círculos, incorporen a las direcciones autonómicas, y que el Consejo Ciudadano finalmente pueda tomar decisiones al respecto de la política estatal, combinando pues la lógica, digamos, más urgente del día a día con la lógica más importante de los objetivos a medio y largo plazo. No hay, por tanto, ese giro a la izquierda. Bueno, es que creo que hay muchas cosas que no se entienden en el eje izquierda-derecha, y creo que el proceso que nosotros estamos dando, tanto en Vistalegre como después de Vistalegre, no responde a ese eje. Nosotros, el eje de trabajo que hemos elegido en Vistalegre tiene que ver con formar una alternativa política y social a la Triple Alianza. ¿Y quién es la Triple Alianza? Pues aquellas formaciones, aquellas fuerzas sociales y políticas que están incluidas en un plan restaurador que las élites de nuestro país, esas que mandan sin presentarse a las elecciones, y no lo hemos contado nosotros, lo ha contado, por ejemplo, Pedro Sánchez, pues quieren instaurar. ¿Tiene a Rajoy a la cabeza ese plan restaurador, esa Triple Alianza? Sí, pero en ella está involucrada también el Partido Socialista de la gestora o Ciudadanos. Pues nosotros somos quienes tenemos que levantar esa alternativa. Se refería a Pedro Sánchez, ha iniciado ahora su asalto a la Secretaría General del Partido Socialista. Está reclamando un espacio de izquierdas que puede llegar a competir electoralmente con Podemos. ¿Preferiríais un PSOE con el que se pueda pactar o que Susana Díaz dejase un hueco a la izquierda? Preferiríamos sin duda un Partido Socialista con el que pudiéramos gobernar, y nosotros esto no solamente lo hemos dicho, sino que lo hemos demostrado con hechos, proponiendo seriamente al Partido Socialista una propuesta de gobierno cuando fue posible. Claramente preferimos un Partido Socialista con el que poder gobernar. Eso sí, parece que el Partido Socialista no ha elegido ese camino de las políticas progresistas, de las políticas de cambio, y ha elegido formar parte de ese bloque del que hablábamos, ¿no? De la Triple Alianza, de ese ser un sostén, un ministerio de maquillaje social del Partido Popular. Yo no voy a entrar, digamos, a valorar los procesos internos del Partido Socialista, pero obviamente me gustaría que de su congreso y de su proceso saliese un Partido Socialista dispuesto a estar del lado de la gente y no del plan restaurador de las élites, eso sin ninguna duda. Pues Irene Montero, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias, Fernando. Estás escuchando La Cafetera. Si uno mira quién tiene el poder mediático en el mundo, pues son unas 6 o 7 personas las que dominan de una manera enorme todo lo que es no solo la información sesgada, que esta es otra cosa de la que tendríamos que empezar a protestar. Cuando uno hoy ve en un kiosco los periódicos que nos ofrecen a los españoles, estoy hablando de Madrid, y uno dice, pero ¿cómo puede ser?
Si la mayor parte de estos periódicos, la información que dan no es verdad, no es cierta. Entonces tenemos que protestar, como le decía antes. Este no es el mundo que deseamos para nuestros hijos. Y todas estas cosas de las que antes éramos solo testigos, ahora ya no lo seremos. ¿Por qué? Pues porque ahora podemos participar. Bueno, 627-002-002, hay un WhatsApp, el WhatsApp del programa donde podéis enviar mensajes de audio, donde podéis dejar notas de audio. WhatsApp del programa, ya sabéis, unos 30 segundos aproximadamente, con un titular que nos sirva para identificar. Y en esto no hay problemas entre el diferido, el directo, porque nosotros muchos de los mensajes, después María.es los escucha, los organiza, los recupera, nos los va colocando por aquí, los vamos agrupando. O sea que tomamos bastante interés. Yo me subo, de hecho, el teléfono por las noches a casa y estoy escuchando los mensajes, me hace una especial ilusión las notas de audio. Así que 627-002-002, utilizadlo. Hay veces que podemos poner más mensajes, hay días que llegan un montón, hay días que no llega ninguno, o sea que nunca se sabe, ¿no? Tampoco hay algunas personas me dicen, oye, es que no me has contestado. Yo intento contestar, intentamos siempre poner algún tipo de mensaje, pero es verdad que a veces se nos acumulan un montón, ¿no? Pero dentro de eso es la herramienta de los oyentes para ser escuchados. Así que... Y nos llegan muchos mensajes, algunos bastante interesantes, llegan al teléfono de la cafetera. Buenos días, Resistencia. Parece que lo de la Infanta ha sembrado un precedente para ahora Rajoy no saber nada, ni tener ni idea de lo de Soria o de lo de Pedro Antonio o de lo que sea. Y ya se puede decir, no sé nada, me acojo a la doctrina Infanta, ignorarlo todo y así salir limpio de una entrevista con Pedro Piqueras o de lo que sea. En fin, a mal tiempo hay que ponerle buena cara porque desde luego que nos toman por tontos. Que tengáis un buen día. Un abrazo a todos. Pues te voy a decir una cosa, filosofía perdida. Esto que sobre lo que colocas el foco tiene muchísima importancia porque se nos olvida con frecuencia el efecto pedagógico de los sucesos de actualidad y la forma en la que se convierten en metáforas que después van utilizando, en fórmulas que van utilizando sistemáticamente. Yo no sé si la impronta de la sentencia de la Infanta afecta o no a la conducta de Mariano Rajoy, pero es muy probable que sea así. Y sobre todo por eso muchas veces decimos que es tan importante que las sentencias envíen una suerte de mensaje, sean pedagógicas, porque es verdad que después la ciudadanía, incluso los líderes políticos, adoptan esas conductas. El problema es que a partir de que la Infanta haya dicho que se puede presentar ante los ciudadanos como una ignorante que no se daba cuenta de nada, eso se convierte en una fórmula que después se reproduce sistemáticamente. Que hay gente que dice, no, yo es que estoy de acuerdo en que tengo que ser tonta y parecerlo. Entonces es demoledor. La propia situación de la Infanta provoca que haya gente que sintonice con eso, ¿no? Es absolutamente demoledor. Me parece muy interesante esa perspectiva. Filosofía perdida. Estamos algunos que vivimos en el extranjero con la bonita noticia de que el gobierno ha cambiado la modalidad de los contratos laborales a los investigadores en fase de doctorando. Allí ha pasado de ser de una modalidad, digamos, contratos, digamos, por obra y servicio, a contratos en prácticas, con lo que la pérdida de derechos a eso se refiere, sí es cierto, de acuerdo a las informaciones que aparecen en medios como El Diario. Yo solo voy a resumir la situación en que se supone que, de acuerdo a algunos miembros del gobierno, los investigadores que nos encontramos fuera porque no encontramos oportunidades laborales, estamos por espíritu de aventura. Pues evidentemente con esas tipo de noticias el espíritu de aventura, dígase entre comillas, pues va a durar bastante más tiempo del que nos gustaría. Esto es una noticia de la que daba cuenta ayer María.es, María Navarro, aquí en el programa, que hemos ido leyendo en los últimos días. Es verdad, creo que lo contaba el diario.es,
la forma en la que han sido cambiados los contratos para los investigadores, y nos llega con una enorme preocupación, nos llegan mensajes de todo el mundo, en este caso desde Nueva York, que lo observas con preocupación, y tenemos que hacer algún ejercicio para entender bien exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero en efecto hay alguna suerte de modificación de los contratos predoctorales de investigadores, y es que muchos oyentes de este programa son expatriados, muchísimos oyentes expatriados, y son investigadores repartidos por todo el mundo, y como dices tú, con muchísimas ganas de volver a casa, en algunos casos, que nos escriben, porque toda esa imagen que se ha tratado de instalar de la gran aventura que se corre en el extranjero, bueno, bien, uno trata de reconvertir sus experiencias en algo positivo, pero eso no significa que sean por necesidad elegidas, ni en duración, ni en forma. Pero bueno, nos sirve este mensaje tuyo para que profundicemos un poquito más, nos lo tomamos nota y nos lo apuntamos en la agenda. Buenos días, cafetera. Buenos días, María. Fernando. En relación a la llamada de Shark, que yo el domingo tuve que ir al materno con mi hijo, estuvimos, no creo que llegamos a las 2 horas y fueron cerca de 5 euros. Imagínense si te tienes que pasar todo un día allí, o sea, si tienes que ir a acompañar a un familiar, es un auténtico abuso. Nos decía Shark ayer, es verdad, ahora que nos lo recuerdas, Geray, desde Las Palmas. Nos decía ayer Shark en otro mensaje en WhatsApp las enormes dificultades que suponen para vosotros allí en las islas ir a los hospitales donde los parkings se han pactado unos precios absolutamente prohibitivos. Un problema que detectamos también en otros lugares. Aquí en Madrid pasa, ya os lo contamos. Y nos parece que es evidente que hay algo detrás, ¿no? Y que hay algo grave detrás de este asunto. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fernando, María. Pues si lo de las semanas os hace largo, que sepáis que en Noruega, hará cosa de 1 año y medio, se estaban planteando que el fin de semana empezara antes. Es decir, que el jueves ya fuera viernes por la tarde. Pues porque se lo podían permitir, simplemente la productividad estaba por las nubes y se estaban planteando esto. No sé cómo quedaría la cosa. Pero esto simplemente es para deciros que otro mundo es posible. Nos están estafando. Pero te voy a decir una cosa. No. El problema... Batir Blau, nos deja este mensaje. En Noruega se están planteando estirar el fin de semana. Pero si yo lo que necesito es más semana. No más fin de semana. No, que el fin de semana estoy a gusto. Si además estoy con el pequeño Fer y salimos a montar en bici. Pero mi fin de semana también es bastante raro, Batir Blau, porque, claro, María Deportes trabaja sábado y domingo. Con lo cual, el sábado y el domingo es el día de los chicos. Nos vamos Fer y yo a montar en bici, a pasar las horas. Pero es que yo echo mucho de menos este momento. Yo echo mucho de menos el programa, mucho. Por eso en todo caso a María.es, que le gusta más disfrutar del tiempo libre. No, pobrecita. Si encima es tan psicópata como yo también, que le gusta el programa. Y a Emilio igual. Me temo a que ha sido a dar con 3 psicópatas. Bueno, Emilio un poco menos. Bueno, yo os decía, ayer se presentó este informe de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en el mundo. Nos parece que es un asunto muy relevante, un asunto sobre el que queríamos poner el foco, porque denuncia, entre otras cosas, ese importante cambio de paradigma que se está produciendo sin que nos demos cuenta, que va penetrando en la sociedad poco a poco, y es el de la retórica de unos contra otros, del diferente es peligroso, ¿no? Esa retórica se está instalando y tiene consecuencias en la vida de las personas, así lo denunciaba esta madrugada precisamente Amnistía Internacional. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Estás escuchando La Cafetera.
Bueno, esta noche se ha dado a conocer el informe anual 2017 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el informe que sabéis que realiza Amnistía Internacional. Esteban Beltrán, muy buenos días. Hola, buenos días. Informe que contiene algunas alertas muy preocupantes. En el año 2016, el año que hemos abandonado, en términos de derechos humanos, ¿cómo lo podemos valorar? Horrible. Ha sido un año horrible para los derechos humanos, ¿no? Hubo un tiempo en que los gobiernos se avergonzaban de violar los derechos humanos, ¿no? Negaban que cometían violaciones inmensas, las justificaban como hechos excepcionales, ¿no? Hoy los límites de lo que se considera aceptable han cambiado, ¿no? Y se cuestiona el concepto mismo de los derechos humanos. Ese es el gran cambio, ¿no? Amnistía da un repaso a los 159 países, y entonces lo podríamos considerar que el año 2016, el que acaba de pasar, es un año en el que se ha hecho un uso cínico del nosotros contra ellos, ¿no? Creando una agenda deshumanizadora de países poderosos que la han puesto en marcha en base a discursos de culpa, odio, miedo, ¿no? Entonces hemos visto como, por ejemplo, Donald Trump hablaba durante la campaña electoral de reimpondría los simulacros de ahogamiento y cosas mucho peores, o hoy mismo habla de una orden, una directriz, de una orden de deportación masiva. También Theresa May, la primera ministra británica, hablaba de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no solo no aportaba nada a la prosperidad del Reino Unido, sino que hacía el país menos seguro. El presidente de Filipinas, en su guerra contra las drogas, decía Hitler masacró a 3 millones de judíos, ahora hay 3 millones de drogadictos, me encantaría matarlos. El presidente de Turquía dice la democracia, la libertad y el Estado de Derecho no tienen absolutamente ningún valor. Entonces es una política de demonización, ¿no? Es una política de nosotros contra ellos. Para ello, pues lo que te digo, incitan a asesinar a personas, aprueban leyes que restringen la libertad de expresión. En Europa menoscaban el derecho a solicitar asilo. En Francia se prolonga el estado de excepción hasta 5 veces. Y es una situación realmente muy preocupante porque por primera vez desde el año 48 los gobiernos no ocultan las violaciones de derechos humanos y que a veces se sienten orgullosos de violar derechos humanos. Te quiero preguntar por esto, porque se ha impuesto el discurso del nosotros contra ellos de una forma con una enorme fortaleza. Es muy preocupante, pero vosotros mismos decís, esto no es solo retórica, esto está impactando directamente en la vida de la gente. No, claro, estamos hablando, por ejemplo, de en Turquía, tras el golpe de Estado, pues decenas de miles de personas detenidas, tenemos un Brasil en implosión. India, por ejemplo, es interesante, silencia la disidencia con leyes de la época colonial. China, por ejemplo, amplía con el mismo fin un laberinto de leyes de seguridad nacional. Hay 4 países africanos que cuestionan y dan la espalda a la Corte Penal Internacional. Rusia se retira simbólicamente de la Corte Penal Internacional y retira su firma. Estados Unidos en Afganistán, o lo que está con la orden de intentar simplemente discriminatoria de tratar de que no entren en su país personas de 7 nacionalidades simplemente por el hecho de nacer en esas nacionalidades. Estamos viendo como, por ejemplo, en la Unión Europea llega a unos acuerdos marrulleros con terceros países como Turquía, como Libia, como Sudán y Egipto para mantener a las personas refugiadas y migrantes alejadas. O sea, no hay apenas excepciones, no hay respeto a los derechos humanos, hay, digamos, desvergüenza en la violación de derechos humanos. Quizá los únicos países son Alemania y Canadá, que son honrosas excepciones dentro del grupo G8, ¿no? La forma en la que se está cuestionando el concepto mismo de los derechos humanos, esto ya es una novedad en lo que está ocurriendo cuando escuchamos a Trump, por ejemplo, con las torturas, ¿no? Justificando la tortura. ¿No hay un retroceso evidente en la aproximación que tenemos hacia los derechos humanos? Y lo que es más preocupante, ¿qué posibilidades hay de revertir esto? Bueno, lo primero es que este mundo tan polarizado, tan caótico que se está creando, lo que se va a costar mucho más porque la pregunta que nos hacemos es ¿quién defiende los derechos humanos? ¿No? ¿Y qué gobiernos están defendiendo los derechos humanos? ¿No? Y va a ser cada vez más difícil, en base a cuestionar el concepto mismo y violar el concepto de dignidad humana a ese nivel, que se lleguen acuerdos en cuestiones globales como la crisis de refugiados y el cambio climático, ¿no? Hay un efecto dominó global, ¿no?, de retrocesos. Entonces, lo que podemos hacer, digamos, lo que es esta situación, lo que da esperanza es que nunca antes hubo una sociedad civil tan organizada y tan preparada para resistir la historia reciente de la humanidad, ¿no? Entonces, aquí es la sociedad civil la que tiene que poner la resistencia en todo el mundo a estos cínicos intentos de retirar derechos humanos consolidados, ¿no? O sea, lo que va a ser la solidaridad global, la movilización popular, van a ser momentos de especial importancia para proteger a las personas que
se oponen a quienes están en el poder, ¿no? Nuestro mensaje es, además, que esta movilización y este respeto de los derechos humanos genera estabilidad. Los derechos humanos es un sinónimo de estabilidad en este mundo tan caótico, ¿no? Esto es muy importante porque coloca el foco sobre la resistencia, y es verdad, por primera vez en la historia la ciudadanía tiene un enorme poder. Pero, ¿y vosotros, Esteban? Amnistía Internacional es una organización que siempre ha sido observada e incluso con cierto temor por los gobiernos, ¿no? Porque, en fin, tenía una capacidad de altavoz, de resonancia muy importante. ¿Notáis que ese espacio de poder también se reduce? Bueno, los ataques a Amnistía Internacional son muy fuertes, ¿no? Hace poco sacamos un informe sobre un programa secreto de ahorcamientos en Siria y el gobierno de Bashar al-Assad nos atacó brutalmente. El gobierno ruso también, estamos sufriendo ataques que mienten sobre amnistía o intentan desacreditar nuestra labor, pero la cosa fundamental no es tanto amnistía, sino aquellos que defienden los derechos humanos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el año 2016, cómo en 22 países se mataron a defensores de derechos humanos, ¿no? O sea, cuando la sociedad civil resiste, ¿cuál es la tendencia de estos gobiernos poderosos que violan los derechos humanos? Pues acabar con la disidencia, ¿no? Y por eso uno de los puntos fundamentales para nosotros es proteger a estos defensores de derechos humanos que están en el terreno y que van a ser el principal freno a los abusos del poder. ¿Y qué sucede cuando Amnistía Internacional coloca el foco en uno de estos países? ¿Provoca cambios? ¿Provoca que las autoridades tomen nota? ¿Observáis vosotros que se producen cambios de conducta? Bueno, ahí el trabajo sobre derechos humanos es un trabajo colectivo, ¿no? Entonces, Amnistía Internacional, ¿qué hace? Pues investigar, movilizar, comunicar, presionar, y lo hacemos con otras organizaciones de derechos humanos. En algunos países la situación tiende a cambiar, en otros no, ¿no? En este sitio, en este momento tan sombrío para los derechos humanos, sin embargo, cuando uno mira, por ejemplo, el año pasado, pues hemos visto que por lo menos ha cambiado la vida en 650 personas concretas con las que nos hemos trabajado. Hemos visto también que, por ejemplo, en materia de pena de muerte, a pesar de algunos retrocesos puntuales, avanza la lucha contra la pena de muerte y hay 145 países que ya la han abolido, ¿no? Y que no la practican. No es baladí que los gobiernos quieran reprimir a la disidencia. Uno de los grandes avances de la humanidad y de los que Amnistía también se siente orgulloso de participar es esa sociedad civil cada vez más compleja y más movilizada. Nosotros somos 7 millones de miembros y simpatizantes en todo el mundo, ¿no? Entonces, y lo que tiene Amnistía Internacional es esa independencia feroz que hace, sobre todo económica, que hace que haya independencia política y por lo tanto sea muy difícil atajarla, ¿no? Oye, y te tengo que preguntar por España. En esta fotografía, ¿en qué lugar queda nuestro país? Bueno, España, el año 2016 no fue tampoco un buen año para los derechos humanos. Quizás vamos a empezar por algo positivo. Digamos, al menos en España no existe esa retórica racista y xenófoba y misógina en general por parte de los partidos políticos. Esto es algo importante, ¿no? Pensar en el discurso de los gobiernos, algo que parecería tan accesorio antes, hoy es importante, porque el discurso de otros gobiernos es un discurso racista, misógino y otros partidos, ¿no? Entonces es importante. Pero en España, digamos, sigue, digamos, la tendencia, por ejemplo, de una inacción preocupante a la hora de recibir y acoger refugiados. España solo ha acogido a poco más de 1.000, cuando tenía que haber recogido a 17.000 al final de este año, es decir, estamos hablando de un 4,5% de su compromiso. En España solo se han registrado en el tercer trimestre del año pasado el 0,9% del total de solicitudes de asilo de Europa, para que veamos, ¿no? O, por ejemplo, las fronteras de Ceuta y Melilla están prácticamente selladas para personas migrantes y solicitantes de asilo, ¿no? Este es un primer mensaje. El segundo que hemos encontrado este año es que, para darte una orientación, en el año 2016 hubo 28 personas condenadas por enaltecimiento de terrorismo. El enaltecimiento de terrorismo referido a ETA y al Grapo, no al terrorismo yihadista, ¿no? Mientras en el año 2011, el año en que ETA deja afortunadamente de matar, hubo solamente una persona procesada por enaltecimiento de terrorismo. Entonces, ese enaltecimiento de terrorismo, que es esa legislación ambigua, que es una de las tendencias mundiales a considerar la lucha contra el terrorismo cada vez más ambigua, aplicando a más gente, en vez de una legislación que realmente defina los actos de terrorismo y los combata, pues lo que está haciendo en España es que la libertad de expresión se está poniendo en duda
sobre todo en lo que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo, ¿no? Esos serían quizás los dos principales mensajes en el ámbito de España. El informe anual 2017 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que elabora Amnistía Internacional. Esteban Beltrán, muchísimas gracias, muy buenos días y mucha suerte. Gracias a ti, buenos días. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues así llegamos al final de La Cafetera, al final de este programa. Hoy os he dejado un café calentito sobre la mesa con unos croissants, porque hay que levantarse bien contentos, sí. Ayer no me hicisteis... Bueno, sí, vosotros sí, en la red sí. Ayer no me hicieron ni puto caso aquí en La Cafetera. Bueno, no sé si se puede hablar tan gruesamente en antena, no sé si se puede decir caso. Cuando hablaba de la serie que estoy viendo, de Westworld, me queda medio capítulo para acabar. Westworld. Os lo recomiendo muchísimo, de verdad, ¿eh? Es francamente potente. Ahora la ficción que se está haciendo en las series de televisión, yo creo que deberíamos hacer, ese es uno de los proyectos que vamos a apuntar, una sección de series. Que la ficción pase por las series, comentar aquí las series. Eso sería súper interesante porque además seguro que ibais a participar muchísimo. Pero luego surgió un debate ahí en Twitter sobre las series, con además un montón de recomendaciones, de buenísimas recomendaciones, porque estuve echando un vistazo a algunas de ellas. Y en cuanto acabe Westworld, que me queda medio capítulo, que ayer estaba tan cansado por la noche que tuve que dejar el medio capítulo a la mitad, pero hoy terminaré de verlo. Me quedan como 20 minutos para acabar la primera temporada. La segunda temporada creo que va a ser dentro de un año, o sea que da tiempo a procesarla. Pero es buenísima la reflexión, ¿no? ¿Qué pasaría si los robots empezaran a tomar conciencia de sí mismos? Porque además la serie aprovecha para explicarte los procesos del funcionamiento de la conciencia humana, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo se entremezcla la creatividad con la improvisación, con los recuerdos? Y entonces cómo de ese mejunje y de los errores salen los comportamientos humanos, ¿no? Y hay una idea que además sobrevuela permanentemente sobre la serie. No os desvelo nada, no os estoy haciendo no os estoy contando nada que revele nada de la trama, pero hay una cuestión que planea permanentemente sobre la serie. Habla de los errores. La acumulación de errores es lo que ha conducido al ser humano a donde ha llegado. La acumulación de anomalías, ¿no? Y hay una reflexión que no viene verbalizada con estas mismas palabras, pero dice algo así como: si de los errores se aprende, tienes que cometerlos para poder aprender. Así que es una buena forma de entenderse y aceptarse, ¿no? Entender que los errores que uno comete también forman parte de la evolución. Bueno, nos vamos a